Vamos a empezar un nuevo capítulo, un nuevo conjunto de conocimientos que le vamos a llamar el Trecento italiano. Esto es un tema que hemos hablado ya otras veces de manera desordenada, pero yo creo que es bueno que hagamos una visión de conjunto. Yo os he escrito, como siempre, el librito, que si lo queréis obtener, en la fotocopiadora está, y entonces podéis tener, en no muchas páginas, lo que fue el prerrenacimiento oficial. Y digo oficial porque ya hemos dicho que prerrenacimientos hubo muchos. Como siempre, vamos a empezar nuestro relato por un recuerdo histórico. Italia es diferente. Eso ya lo sabéis, por supuesto, todas amamos Italia. Pero es diferente como le pasó a Alemania. Es diferente porque si España es nación desde 1492, Italia y Alemania hasta 1870 no se van a unificar. Es más, Italia tardó hasta 1925 a que los estados vaticanos formaran parte de lo que es hoy la República Italiana. Bueno, pues podemos decir que realmente Italia no fue nunca una unión y que desde la caída del Imperio Romano Occidente en el 450 permaneció dividida en estados más pequeños, en ciudades-estado, en ducados, en principados, en papados, en reinos, de una manera que se puede ver un mosaico muy grande de culturas poblando el mundo europeo desde final de la Edad Media, desde final de la Edad Antigua hasta principios de la Edad Moderna. Aquí tenemos lo que era Italia hasta el año 1870, insisto, 1870. Reino de Cerdeña, República de Venecia, ciudades de Génova, Rávena, Forli, Bolonia, Mantua, el Ducado de Florencia, los Estados Pontificios, el Reino de Sicilia, es decir, un mosaico hecho de distintas realidades y habitado por distintos pueblos. Bueno, pues realmente esta división va a ser toda ella, pero fundamentalmente va a haber como tres grupos, que además van a mantenerse en el tiempo. Hoy actualmente nada tiene que ver el norte industrial, progresista, liberal, con la Sicilia, con la Magna Grecia involucionista, reaccionaria, incluso de la mafia, y con un centro dominado por Roma, con el Papa o sin el Papa, pero dominado con Roma. Tres partes muy importantes. Es decir, insistimos en lo que decíamos al principio, desde la caída del Imperio Romano, año 450, la península italiana no ha estado nunca sobre una fuerza única de política. Y además sobre ella han pasado pueblos muy diferentes, como son ostrogodos, aragoneses, normandos, angevinos, bizantinos y un etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno va a dejar en las tierras que habita su historia. Por ejemplo, cuando visitamos Sicilia podemos ver perfectamente el resto de los ostrogodos, el de los normandos, fantásticamente el de los bizantinos, por supuesto el de los aragoneses. Es decir, que son tierras cuyo arte, cuyas costumbres, cuyas comidas, cuya vida está relacionado con nuestros pueblos. ¿Esto qué significa? Pues una riqueza cultural extraordinaria y una debilidad política. A mí me recuerda un poco esta Italia a nuestros reinos de taifas, en los cuales floreció la cultura, floreció el desarrollo educativo, el desarrollo literario, y en cambio, pues el desarrollo militar, el desarrollo político se vio muy mermado. Bueno, pues en la zona sur empieza nuestra historia de la Edad Media con la familia Stauffen, Hohenstaufen, que son Enrique VI y Constanza, reyes de Sicilia, en el año 1196, finales del siglo XII. Bueno, pues el Papa nunca vio bien a los Stauffen, los consideraba reyes paganos. Y entonces, desde que Federico, además, Federico Stauffen, el padre de Manfredo, se declaró claramente anticlerical y antipapal, pues entonces ellos nunca vieron bien a los alemanes en el sur de Italia y pretendieron siempre pues desprestigiarlos. Y esto lo hace con Manfredo muy fácilmente porque Manfredo es hijo natural de Federico Stauffen y Federico II Stauffen, y además le dicen, corren la voz, esto son todo mentiras, que en política son muy frecuentes, que quería conquistar toda Italia. No creo que eso fuera así, pero bueno, esto lo dice el Papa. Y entonces, ¿qué hace? Pues el Papa fomenta que venga un francés, él al fin y al cabo es un Papa francés, amigo del rey de Francia, y trae a Carlos d'Anjou, hermano del rey de Francia, como rey de Sicilia.
Bueno, aquí tenemos una imagen de Carlos de Anjou, hecha por Arnolfo di Cambio en el 1277. Arnolfo di Cambio va a pertenecer al grupo de los Pisano, que van a ser los que en el 200 van a iniciar lo que se llamará el Prerrenacimiento. Hablaremos de todos ellos. Bueno, pues esto es la coronación de Carlos de Anjou como rey de Sicilia. Bueno, aquí tenemos la espada, la bandera del reino de Sicilia, pero esto no va a quedar así. ¿Por qué? Porque en el 1262, Pedro III, rey de Aragón, se ha desposado con Constanza de Staufen, hija del rey de Sicilia, Manfredo. Entonces, de esta manera, Pedro III se coloca en lugar muy importante en la sucesión del reino de Sicilia a la muerte de Manfredo. Bueno, pues ¿qué ocurre? Ocurre que el Papa no, esta posibilidad la cierra, a pesar de que, fijaros bien lo que este mapa, de las posesiones de la corona de Aragón. La corona de Castilla no. La corona de Castilla, un poco más después, va a marcharse hacia Europa y fundamentalmente luego en el 1500 hacia América. En cambio, la corona de Aragón siempre tuvo una gran vocación mediterránea y al fin y al cabo era un reino mediterráneo. Y esta corona de Aragón, aparte de sus estados más importantes, como eran los condados catalanes, como era el antiguo reino de Aragón, como era el nuevo reino de Valencia y como era el reino de Mallorca, pues va a extenderse y va a tener el condado de Rosellón, el señorío de Montpellier, el condado de Provenza, el reino de Nápoles y Sicilia, tomando toda la bota, casi desde Roma hasta Sicilia va a ser posesión de la corona de Aragón en algún momento. También el reino de Cerdeña y Córcega, el reino de Malta y por supuesto en Grecia dos lugares, lo que se llamó el ducado de Neopatria y el ducado de Atenas. Esta es la extensión que en algún momento, no siempre coincidiendo, llegó a tener la corona de Aragón. Aquí os traigo yo un recuerdo entrañable. Uno de los viajes que fuimos a Atenas, o a Grecia con las amigas, mis compañeras de clase, pues nos encontramos esto. Entrábamos por los propileos, muy contentas, muy felices de poder ver la Acrópolis y el Partenón. Y antes de subir por los propileos, que son estas escalinatas, al girarnos había una placa de mármol. Yo soy una persona muy curiosa y meto el dedo en todos los sitios. Y me puse a mirarla y, por favor, les dije, venid corriendo, estamos en tierra española. ¿Qué dices? Estás loca, Luisa. Estamos viviendo los propileos de Atenas, estamos entrando en el Partenón. No. Fijaros bien lo que pone la placa. ¿Qué pone la placa? El castillo de Atenas es la más rica joya del mundo. ¿Y esto quién lo firmó? Pedro IV de Aragón, cuando era duque de Atenas. Bueno, pues en algún momento de nuestra historia, el Partenón, con sus bellísimas esculturas, con su bellísima arquitectura, fue posesión de la corona de Aragón. Bueno, pues, ¿qué ocurre? El rey se ha casado con Constanza Staufen y los alemanes que siguen en Sicilia y en Nápoles están muy disgustados con el Papa y con sus mandatarios franceses. ¿Qué es lo que hacen? El lunes de Pascua, las vísperas sicilianas, pues se llaman vísperas de Pascua, atacan a los cuarteles de los alemanes y hacen una matanza de alemanes. Al día siguiente se despiertan horrorizados. ¿Y ahora qué va a pasar? Aquí no tenemos ejército, somos un pueblo sometido. ¿Qué hacemos? ¿A quién llamamos? A Pedro III de Aragón, que está casado con una hija de Manfredo y tiene derecho sucesorio. Entonces, que el Papa le ha impedido ejercer. Llaman a Pedro y Pedro se pone en marcha y aquí tenemos a Pedro en Trapani. Trapani es un puerto que se encuentra en la zona más al oeste de la isla de Sicilia. Bueno, llega a Trapani y desde allí fácilmente Pedro III vence a los alemanes y consigue lo que será el reino de Nápoles y Sicilia. Esta es su esposa, la reina Constanza, y esta es la reina Constanza en un sepulcro que se encuentra en la Catedral de Barcelona. Bueno, pues el Papa dice, no, esto no va a ser así, y excomulga a Pedro III. Los franceses fueron derrotados de nuevo por las tropas de la corona de Aragón. Otra vez Pedro III era rey de Nápoles y Sicilia, pero muere en 1285, las cosas se van a su sitio, pierden la posesión. ¿Hasta cuándo la pierden? Hasta Alfonso V el Magnánimo, en el 1442. Alfonso V el Magnánimo, que era hijo de Leonardo de Albuquerque y de Fernando Antequera, pues era rey de la corona de Aragón, tenía una gran afinidad por las tierras napolitanas. De siempre amó Nápoles. Varias veces intentó conquistarlo, pero ya en 1442 conquista Nápoles. Y no es que lo conquista, hace el Castelnovo y se dedica
a vivir allí, a ser un rey renacentista, a ser un rey intelectual y abandonar en Valencia a su esposa Doña María, que decide enterrarse con su sobrina en el convento de la Trinidad y abandonar la bellísima capilla de los Reyes de Santo Domingo que había hecho Alfonso V el Magnánimo para enterrarse con su esposa. Bueno, pues así están las cosas. Alfonso V el Magnánimo, rey de la Corona de Aragón y rey de, por supuesto, rey de Sicilia y Nápoles. Aquí le tenemos, muy aguerrido, pintado por Juan de Juanes. Bueno, pues esto llega así hasta también en la época de Fernando Católico, Isabel la Católica. Nápoles pertenece a la Corona de Aragón, bueno, ahora ya al Reino de España. Pero Fernando muere, Isabel la Católica, y Fernando Católico se encuentra con problemas en Nápoles. ¿Qué hace entonces? Pues manda al gran capitán. El gran capitán es Gonzalo Fernández de Córdoba, un andaluz muy amigo y muy querido. Las crónicas dicen que estuvo increíblemente enamorado profundamente de Isabel la Católica. Lo que sí que está claro, y eso no es ya cuento, es que él fue un gran servidor de Isabel la Católica. Él era el capitán de Isabel la Católica. Cuando Isabel muere pasa a ser de Fernando, pero nunca con Fernando tuvo estas relaciones. Más, Fernando le tenía muchos celos, no se querían nada, y Fernando lo manda a conquistar Nápoles. Aquí tenemos ya la conquista realizada, Fernando de Aragón, rey de Sicilia. Y aquí tenemos al gran capitán ante el cadáver del duque de Nemours después de la batalla de Ceriñola. En esta batalla vence el gran capitán a los franceses y mata al duque de Nemours. Un hombre, un caballero, ante su enemigo se baja del caballo y además pide por favor que le haga un entierro digno. Es decir, que el gran capitán fue siempre un hombre muy decente. Ya digo que Fernando Católico le tenía bastantes celos y entonces le pidió cuentas de la campaña de Nápoles. Y entonces él le contestó: picos, palas y espadones, 100 millones. Diciéndole: ¿pero de qué vas, rey? ¿De qué vas? Si te he conquistado Nápoles y no te has enterado. Bueno, pues así fue. Murió apartado de la corte, el gran capitán, porque nunca le quiso Fernando el Católico. Bueno, pues ya tenemos la zona sur centrada en la época medieval. Ahora vamos a entrar en la zona central. La zona central es el papado, es Roma. Pero ¿qué pasa? Hay una cosa muy importante. El siglo XIV, el Trecento que vamos a estudiar, en Roma no está el Papa. El Papa se ha ido a Aviñón. Desde 1309 a 1377 se va a dar lo que se llamó el secuestro de Aviñón. No fue un secuestro, fue que el Papa se vio inseguro en Roma y entonces el rey de Francia, que era muy amigo suyo, le ofreció la ciudad de Aviñón como ciudad papal. El Papa no lo pensó dos veces y se trasladó a Aviñón con su sede de cardenales. Y allí estuvo desde 1309 a 1377, que terminó con la elección de nuevo de Papa para Roma. Pero cuando esto acabó, empezó lo que se llamó el cisma de Occidente. ¿Por qué? ¿Y qué es el cisma de Occidente? El cisma de Occidente es que Aviñón siguió eligiendo papas, Roma eligió su papa y hasta en Pisa eligió su papa. Hubo un momento en la cristiandad que había 3 cabezas de Cristo en el poder de la Iglesia de Roma. Bueno, pues así las cosas. Gil de Albornoz ayudó, que era un cardenal español, además un gran militar, ayudó a los papas a regresar a Roma y fundó un colegio en Bolonia, que será el Colegio Español de Bolonia. Aquí tenemos el lugar maravilloso de Aviñón, donde los papas, el Palacio de los Papas se llama, donde los papas fueron. Aviñón es una ciudad encantadora. Pasa que ahora hay demasiada gente en Aviñón. Yo fui hace muchos años, cuando no había gente y era una ciudad encantadora. Bueno, pues esto es el Palacio de Aviñón, donde los papas vivieron durante casi un siglo. ¿Qué papas fueron? Pues desde 1309 hasta 1377, Clemente V, Juan XXII, Bonifacio XII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V y Gregorio XI. Entonces estos fueron los papas legítimos que se eligieron en la ciudad de Aviñón. Pero ya digo que después de volver a Roma, después de 1377, se vuelve a Roma y entonces va a pasar el cisma occidente. ¿Esto qué es? Esto es el Colegio Español de Bolonia, fundado por el cardenal Gil de Albornoz, donde se hacen en las tesis doctorales e investigación estudiantes españoles, chicos. Estudiantes españoles son chicos, sí. Españoles e portugueses hacen esos estudios de grado. Tienen un gran prestigio y la gente que va allí, pues es gente de muy buenas calificaciones en sus respectivas carreras. Bueno, esto es una pintura en la cual Gil de Albornoz ofrece al Papa el Colegio de España.
Bueno, y esto es ya el principio de lo que va a ocurrir. Ya se ha acabado el secuestro de Aviñón, ya ha vuelto el Papa a Roma, ya tenemos el Papa en Roma, pero Aviñón continuará eligiendo papas. Y aquí tenemos dos cuerpos papales, un papa con sus cardenales en Aviñón, un papa con sus cardenales en Roma. Eso es lo que llamaremos el cisma de Occidente. Es decir, Gregorio XI es el último papa de Aviñón, vuelven a Roma. Vuelven a Roma y en Roma se sigue eligiendo papas. ¿A quién se elige? A la parte verde. Urbano VI, Bonifacio XI, Inocencio VII y Gregorio XII. El último será el que ya será papa único, Martín V. Pero a la vez en Aviñón se va eligiendo papa también y eligen a Clemente VII y a Benedicto XIII, el papa Luna, el nuestro, que no se va. Fíjense cómo se mantiene en el poder en Peñíscola junto con Martín V. Por otra parte, en Pisa todo está tranquilo, pero a partir de 1408, un movimiento también en Pisa para elegir papa. Y entonces eligen dos papas, Alejandro V y Juan XXIII. Estos serán antipapas. ¿Por qué? Porque realmente el papa es, entre comillas, el de Roma. Entonces, tanto los de Aviñón como los de Pisa van a ser antipapas. Bueno, por eso Juan XXIII se repite el nombre, porque el papa no se considera papa. Bueno, esto es el cisma de Occidente. No es más que esto. Tras el secuestro de Aviñón, el papa vuelve a Roma, con ayuda de Gil de Albornoz. Vuelve a Roma y entonces se encuentra que no se conforman en Aviñón y en Pisa va a empezar a finales, ya a principios del 15, un nuevo movimiento. De manera que hay unos cuantos años que hay tres papas. Uno en Roma, otro en Aviñón y otro en Pisa. Bueno, pues todos deponen. Es decir, Juan XXIII depone y dejan que Martín V sea el papa elegido por Roma. Pero hay uno que dice que no. Se mantiene en sus 13. Bonifacio XIII se mantiene en sus 13. Aunque es un papa que proviene de la elección de Aviñón, llega un momento que la Iglesia hace la paz y nombran a Martín V. Él no se conforma y entonces dice que no, que él es papa y será papa hasta que muera. Nadie le hace mucho caso y entonces se marcha y monta una corte, un Vaticano en la ciudad de Peñíscola. Y el Papa aragonés, que era aragonés, tiene cara de aragonés, se marcha a Peñíscola y en Peñíscola vivirá hasta su muerte, siendo el antipapa Benedicto XIII. Bueno, ya tenemos la historia del sur, la historia de la Italia papal o Italia romana, podríamos llamar, o central. Ahora vamos a hablar de la Italia del norte. En el norte es todo un mosaico. En el norte hay ciudades-estado, hay ducados, hay principados, hay repúblicas marítimas, bueno, hay un poco de cada cosa. Cada uno va a tener sus leyes, su arte, su comercio, su industria, va a tener cada uno su vida. Es decir, y esto va a ser causa de que todavía hoy la parte norte de Italia, esta es una opinión personal, tan solo se una a través de los lazos económicos. Cada ciudad tiene su catedral, tiene su centro de poder, tiene su centro de comercio, son completamente ciudades independientes. Bueno, la mayoría de ellas son pequeñas, pero realmente son repúblicas marítimas muy importantes, que son la de Génova y la de Venecia, que tienen poder y que se mantienen en el tiempo. Luego hay ciudades-estado, que yo conozco todas, por suerte: Milán, Florencia, Siena, Turín, Piacenza, Cremona, Mantua, Bérgamo, Bestia, Bolonia, Padua, Treviso, Vicenza, Verona, Lodi, Reggio Emilia y Parma. Todas maravillosas. Muchas las conocéis conmigo, de esas ciudades-estado. Son un lugar maravilloso. Hacer un viaje a Italia para conocer las ciudades-estado de la parte norte, porque tienen cada una un tesoro artístico incalculable, de un incalculable valor. Además son de una belleza extraordinaria, que además mantienen ese aire medieval que todavía no han llegado a perder. Y muchas de ellas son poco visitadas. Por ejemplo, pues Treviso, por ejemplo, Bérgamo, por ejemplo, Cremona, son poco visitadas. Son realmente ciudades donde se pasa muy agradable un tiempo. Yo os invito a que vayamos. Bueno, al principio son comunas, pequeñas repúblicas, menos que además tienen una vida corta, mandados por oligarquías de grandes mercaderes y financieros. Solo hay dos, o sobre todo una, que es la de Venecia, que dado que los duques de la ciudad de Venecia van a tener poder y además van a tener riqueza, que va a permitir a través de sus vías marítimas conectar con el mundo de Oriente. Entonces van a ser muy importantes y van a mantenerse mucho en el poder.
trae como característica en este norte de Italia tan dividido, tan segmentado? Pues esto, un gran aumento demográfico porque hay riqueza, grandes ciudades, grandes catedrales, que no monasterios. El campo se despuebla, no, se pasa a la ciudad, pero lo que queda en el campo se hace una revolución agrícola que permite alimentar las ciudades. Hay un desarrollo grandísimo del comercio, de la navegación, de la industria, y hay una sociedad muy alfabetizada. Es decir, las mujeres del norte de Italia leen muchísimo antes que las del sur. Bueno, ahora por supuestísimo, pero estamos hablando de la Edad Media. En este momento es el siglo XIV, en el Trecento, que es lo que nos estamos dedicando. Las mujeres lectoras del norte superan en mucho las del resto de Europa. Bueno, aquí tenemos la ciudad de Génova, aquí tenemos la ciudad de Venecia, aquí tenemos otra vez la ciudad de Venecia, con el fondo la iglesia de San Marcos. Esta es el Arsenal de Venecia, que es exactamente igual que entonces. Era donde se reparaban los barcos de la Gran República Marítima. Esta es Siena, pintada por Lorenzetti, Ambrosio Lorenzetti, maravillosa Siena. Estos son los campos de Siena, también pintados por Ambrosio Lorenzetti, para la comuna, para el Palacio de la Comunal de Siena. Esto es Ferrara, la bella Ferrara, la ciudad de los Este. Esta es Perugia, la capital de Asís, y aquí tenemos en el centro una fuente, ¿la veis? Esta fuente la hizo Nicola Pisano. Fue la última obra de Nicola Pisano. Esto es lo que se llama el Palacio de los Notari. Siracusa, el longomare de Siracusa. ¡Qué belleza, Siracusa! El longomare de Siracusa. San Gimignano. Bueno, San Gimignano lo recordamos con lágrimas todas porque queremos volver. San Gimignano. Bueno, a la vez, como me gusta mucho contextualizar, ¿qué está pasando? ¿Quién vive en esos momentos? ¿Quién vive en el Trecento? Va a vivir Marco Polo. Marco Polo nace a mediados del siglo XIII y va a vivir hasta 1324 en el siglo XIV. Es importante porque abre una vía comercial muy importante desde Venecia. ¿Con quién? Con China. Es decir, con el Imperio Mongol, con Kublai Khan. Kublai Khan es el emperador del Imperio Mongol, el nieto de Gengis Khan, o sea, la palabra. Bueno, pues, y hay una historia escrita por Rusticelo de Pisa que habla de las maravillas del mundo. Este libro nos abrió los ojos de lo que había detrás del Cáucaso, lo que era la actual China. Bueno, pues esto lo exploró fenomenalmente nuestro amigo Marco Polo y murió ya de mayor en Venecia como un rico comerciante. Lo enterraron en esta iglesia, San Lorenzo. Esta iglesia se abandonó, se desacralizó y la tumba de Marco Polo realmente ya no se puede encontrar. Bueno, pues aquí tenemos a Marco Polo y detrás la ruta que él estableció, las rutas que él hizo por la zona de China. Es decir, ¿era desconocida China? Pues era bastante desconocida. Aquí tenemos los comerciantes y los soldados que acompañan a los comerciantes en la ruta de Marco Polo. Bueno, Marco Polo murió en 1324, fue enterrado en San Lorenzo. Él conoce personalmente a Kublai Khan, que es nieto de Gengis Khan, que es el emperador mongol. Él fue el que funda la ciudad de Pekín. Él es el que funda el palacio de la ciudad de Pekín, que luego lo destruyen en el siglo pues en el siglo XIX, la última, la dinastía Ming lo destroza. Destroza el palacio, la ciudad prohibida será encima del palacio que había fundado Kublai Khan, el nieto de Gengis Khan. Digo que nuestro amigo Marco Polo tiene relación con él, relación personal. Es más, le obsequia Gengis Khan con una medalla en la cual pone en la cara está Marco Polo y en el anteverso está el emperador mongol. Aquí tenemos a Kublai Khan, que es de la época 1215-1294, cuando tiene relaciones con nuestro viajero veneciano. Esto es él. Cuando a la vuelta se le entrega al Dux el libro de las maravillas que ha escrito contando los viajes de Marco Polo. Bueno, establece la ruta de la seda, que va desde Siam, la tierra de los soldados, hasta Venecia. Esto nunca había existido, esta ruta, no, la ruta como tal no había existido. Lo que sí que ha existido es una relación comercial antigua entre el primer emperador, que fue Shi Huangdi, y Tiberio. Tiberio es el segundo emperador romano. En esta época ya hay intercambio comercial entre China e Italia, pero es un intercambio pobre, donde traen bellísimas telas que visten las mujeres muy importantes, pero ya se conoce
Es decir, Tiberio sabe que allí hay otro, Chisi Huangdi, que es como él, y Chisi Huangdi, que es el primer emperador de la dinastía Han, sabe que en Roma hay un emperador, una persona que manda como él. Pero cuando se abre la ruta es a partir de la época de Marco Polo. ¿Qué consigue esta ruta? Pues consigue una gran riqueza. Aquí os he puesto eso que os decía. Chisi Huangdi, la primera dinastía en China, coincide con el Imperio Romano. Es decir, Chisi Huangdi es el primer emperador, el que unifica los pueblos de China y crea la gran dinastía Qin, el gran imperio chino. Bueno, pues Chisi Huangdi es de la época de Tiberio. Tiberio sabéis que es el hijo de Livia, el hijo, bueno, el hijastro de Augusto, el segundo emperador romano. Entre ellos se conocen y hay relación entre ellos, relación mental, saben que existen. Bueno, pero realmente la ruta la va a establecer en el siglo, en el 80 y en el 300, en la época de Marco Polo. ¿Y esto que trae consigo? Saliendo de Siam, que es esta ciudad que os digo tan maravillosa, donde aparecen, donde están enterrados Chisi Huangdi. Chisi Huangdi se entierra en Siam. Y la tumba de Chisi Huangdi, primer emperador de la dinastía Han, es todavía un misterio. No podemos saber lo que hay abajo. Sí que sabemos lo que hay delante, que es un ejército, un auténtico ejército de soldados de terracota, de tamaño de soldados de alto, no como los chinos de ahora, sino guapos, altos y bien parecidos. Bueno, pues yo tuve la suerte de estar entre ellos. A ver, estas son copias, ¿eh? Estar entre ellos y me pareció una cosa tan maravillosa poderlos tocar con la mano, aunque fueran copias, que me pareció... Hay estas son cosas que no olvidas, ¿eh? Que no puedes olvidar la estancia en aquella nave inmensa llena de soldados de Chisi Huangdi. Bueno, pues esta ruta de la seda nos trajo un intercambio comercial muy, muy importante entre China y Europa, pero también trajo algo que fue muy malo, la peste negra. Es decir, que junto a ella, junto a rutas comerciales, apareció la peste negra. En el 1347, una flota de barcos genoveses partió de Crimea, haciendo escala en Constantinopla, Venecia, Mesina y finalmente en Génova. Y vino con una serie de enfermos, de marinos enfermos. Estos marinos enfermos traían una terrible enfermedad a Europa, que era la peste bubónica, que se transmitía por las ratas y que la producía un germen, la Pasteurella pestis, que producía dos tipos de enfermedad, lo que se llamó la peste bubónica y la peste neumónica, como ahora con el coronavirus. Neumónica producía neumonías irreversibles. Ahora alguno se ha salvado, entonces morían todos. Y luego la bubónica, que en este caso no ha aparecido así, pero son estos enfermos que han tenido COVID, pero que han tenido un COVID suave, que ha servido para crear inmunidad, pero no para enfermar. Bueno, pues esto también pasa con la bubónica. Aparece una especie de tumores que se curan espontáneamente, son cosas que se llaman autolimitados, desaparecen y entonces infieren gran inmunidad a la persona que los tiene. Bueno, pues este es el barco que llegó desde Crimea y este es el camino. Pues los Dardanelos, siempre los Dardanelos. Los Dardanelos es un lugar muy importante en la historia del mundo porque es el paso marítimo que nos trae desde Asia hasta Europa, hasta el Mediterráneo. La entrada al Mediterráneo de las tierras chinas y asiáticas va a ser los Dardanelos. Atravesando los Dardanelos, lo tenemos aquí, el estrecho de los Dardanelos, desde el Mar Negro, llega a Nápoles y se estrella por todo Castilla, Aragón, Francia, llega a Inglaterra y en 1347 la peste está en Europa. Es una epidemia que va a producir un gran desastre. ¿Qué desastre? En ese momento ya había modernidad para entrar en la edad moderna. La edad moderna no es un año, es un estado de la población. Cuando la población tiene una demografía positiva, tiene crecimiento agrario, crecimiento industrial, crecimiento comercial, cultura, ya puede entrar en la edad moderna. No entra porque la caída demográfica, es decir, la cantidad de muertos que hubo, no se rehizo a la cifra de 1347 hasta un siglo después. Una gran crisis demográfica. Fue la causa del retraso. Aquí tenemos la crisis. Aquí está la población, ya está, hasta este año casi, hasta 1700. No se rehace la población que había en el 300. Es decir, que una caída inmensa en 1350 hasta 1400, que va a producir esto, una gran desolación, una vuelta al campo, una vuelta al mundo primitivo. Y esto os he puesto aquí es como para que recordéis a los rastreadores. Este es el doctor antiséptico, que no era un médico, era un personaje que iba por las calles. Usted tiene peste, aislado.
como ahora aislando a los de COVID, aislando a los de la peste. Estos son cuadros que cuentan esas historias, pero en el viejo, ¿os acordáis que lo comentábamos con el Bosco? Y así como el Bosco se dedicaba al pecado, a la castidad, al castigo de Dios, pero bueno, luego se dedica a contar lo que está pasando. ¿Qué cuenta? A mediados del siglo, contó esto que pasó a mediados del siglo XIII, perdón, del XIV, a mediados del 300, cuenta esto, la muerte, el triunfo de la muerte. Bueno, ¿quién es San Roque? Pues San Roque es un señor de Montpellier que se dedica a curar, a visitar a los peregrinos, y parece milagroso porque es que no se contagia. Y es que él ha tenido una peste bubónica, ha tenido unos bubones que le han protegido contra la peste. Ha creado inmunidad, ha hecho anticuerpos, como si se hubiera vacunado, pero con una vacuna buenísima. Y entonces San Roque puede curar enfermos. Y a San Roque siempre le hablan de él como el que cura a los enfermos de epidemias. Esta es la Escuela Grande San Roque, que con tantísima emoción, con tantísima pasión, vimos en Venecia, detrás de la iglesia Santa María Frati. Este San Roque del Tintoretto, está pintada por el Tintoretto. Toda la escuela de San Roque está pintada por el Tintoretto. Aquí vemos a San Roque curando a este enfermo de peste. Esta es la tumba de San Roque, en la iglesia, enfrente justo de la escuela de San Roque. Bueno, también lo tenemos en Sagorbe, pintado por Vicente Masip, también enseñando su bubón. También lo tenemos por Ribalta, mirad aquí su bubón. También lo tenemos por Rivera, con el perro, que le lleva el pan y lame su llaga. Estos son los atributos de San Roque: el perro, el pan y, lo más importante, el bubón. Bueno, yo no quería que acabara esta clase, ya sabéis que me gusta mezclarlo todo, lo divino y lo humano. ¿Qué pasó en el mundo medieval italiano? ¿Quién escribió? ¿Quién debemos recordar como grandes escritores? Pues a Dante, a Petrarca y a Boccaccio. En el Trecento, estos tres escritores van a combinar su tiempo con los grandes pintores a los que nos vamos a referir en los días que vengan. Pero yo no quería dejarlos de lado, me parece muy importante tampoco quiero explicaros la vida de Dante, quiero hablar más o menos de que tengáis una idea de cada uno de ellos. Bueno, pues Dante escribe, como sabéis todos, la Divina Comedia en 1304, en el 300. Boccaccio escribe el Decamerón entre 1351 y 1353, cuando la peste bubónica va a llegar a Italia y va a asolar. Y Petrarca escribe su Cancionero en el 1336. Es decir, tres grandes escritores de la historia universal literaria, mágicos: Dante, Boccaccio, Petrarca, que en el 300, junto con los pintores que vamos a estudiar, van a empezar a abrir las puertas del Renacimiento, porque esto lo que ven también es una mirada al mundo del pasado. Boccaccio, pintado por Andrea del Castaño. A mí Andrea del Castaño me parece un pintor maravilloso. No está tiene poca obra. Hay una Santa Cena que me gusta muchísimo a mí, en Santa Polonia, en Florencia, pero que es muy poco visitado. Andrea Castaño tuvo poca obra. Es muy escultórica su obra. Luego tenemos a Dante y a Petrarca, pintados por Giovanna da Ponte. Y luego tenemos esta imagen que la conocéis todas, que está en la iglesia Santa María de Fiori. Cuando entras a mano izquierda, aparece esta iglesia de Dante con la Divina Comedia, mostrándonos la Divina Comedia. Bueno, ¿qué es la Divina Comedia de Dante? Aquí vemos su imagen del cielo, vamos a verlo. Dante, que es un personaje que refleja su vida, un amanecer se encuentra con un leopardo, un león y una loba, y entonces es asediado por ellos, y el alma de Virgilio, que vivió en el mundo romano, que es un renacimiento literario, acude a auxiliarlo y le hace saber que Beatriz, su amada, lo está esperando en el paraíso. Pero para eso tendrán que pasar por el infierno, por el purgatorio. El infierno, Virgilio le acompaña a través de los 9 círculos infernales, en los cuales Dante descubre el gran sufrimiento. Esto es un cuadro de Sandro Botticelli contando el infierno de Dante en la Divina Comedia, los 7 niveles del infierno. ¿Veis cómo se ve? Con esta lupa vemos lo que pintó Botticelli como el gran sufrimiento del infierno de Dante. Gustave Doré no se aparta de esto, y también nos pinta a Virgilio y a Dante recorriendo los territorios infernales. Aquí los tenemos. Bueno, llegan al purgatorio.
Y en el purgatorio hay 7 terrazas, que son las 7 raíces del pecado. Uno puede pecar, pero puede luego arrepentirse. Bueno, aquí los pecadores no están sufriendo, están como trabajando para lograr el perdón. Y aquí lo vemos. ¿Qué son los 7 terrazas? Fijaros bien: soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y encima de todas siempre la lujuria. Los 7 pecados capitales, que son los que nos va a llevar al mal. Las 7 razas del pecado. Y que si podemos, intentamos salvarlas, pues vamos a conseguir el reino de los cielos. Bueno, pues aquí vamos a encontrar una serie de escenas donde aparecen personajes que de alguna manera reflejan estos 7 pecados capitales. Aquí tenemos, esto es a Virgilio, el romano, Dante, el italiano, que están contemplando a estas personas, que están esperando que el Señor les perdone. Aquí están trabajando para conseguir su perdón. Y aquí tenemos el cielo. Virgilio no puede entrar al cielo, porque Virgilio es pagano y no puede entrar. Pero Beatriz está esperando a Dante en la puerta. Entran y van a ver, conocen el firmamento y atestiguan la gloria de Dios. Entonces, el poeta peregrino regresa a la tierra y decide dar testimonio de su viaje. Es decir, aquí vemos los distintos niveles del cielo. El cielo de Zeus, el cielo de Marte, el cielo del Sol, el cielo de Venus, el cielo de Mercurio, los distintos cielos, que van a tener mucha semejanza con los distintos planetas y la Tierra. Aquí tenemos a Dante y a Beatriz en un fresco maravilloso con un grupo de sabios. Aquí tenemos otra vez Beatriz y Dante con este grupo de sabios que los están recibiendo en la gloria divina. Bueno, aquí tenemos a Santiago, pintado por Rembrandt. En el canto 25 de la Divina Comedia aparece un relato de Santiago. Y entonces Rembrandt lo ha pintado. Igual que en el canto quinto aparece el emperador Justiniano, que también lo vimos hace poco en Rávena. Bueno, el segundo gran pintor, Dante, la Divina Comedia. Petrarca. Petrarca fue un poeta, filósofo, que vivió en Arezzo, nació en Arezzo, y fue precursor del humanismo. De hecho, los grandes escritores del Renacimiento, Garcilaso de la Vega, después Shakespeare, han sido seguidores de la literatura de Petrarca. Él escribió El cancionero, que era la rima en la vida o la muerte de Laura, que era su enamorada. Es decir, que realmente para él Laura no es más que una especie de objeto idealizado del amor. Entonces él vivió aquí, en Arezzo, en esta casa de Arezzo, que nosotros hemos visitado, esta casa de Arezzo. Esto es la plaza de Arezzo, donde comíamos y nos reíamos. Esto es la iglesia donde está de San Martín de Arezzo, donde está el retablo de Lorenzetti. Esta es la iglesia de San Francisco de Arezzo y esto es la pintura de Piero della Francesca de la Vera Croce. ¿Acordaros de la Vera Croce? Esto es desenterrando la cruz de Cristo. Y aquí tenemos la batalla de Constantino contra Magencio. Aquí tenemos al personaje Petrarca. Y ahora el último que nos queda es Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio, ¿quién era? Giovanni Boccaccio era otro humanista italiano, que junto con Dante y Petrarca, los padres de la literatura italiana. Boccaccio aquí lo vemos pintado y aquí le vemos esculpido. Boccaccio, aquí tenemos, mirar cómo está contando historias. Boccaccio va a coincidir su historia con la peste. Es decir, ha llegado la peste y entonces un grupo de jóvenes de Florencia deciden marcharse para que no contagiarse. Entonces primero se reúnen en Santa María Novella, pero no creen que es un lugar seguro. Y entonces se van a una villa alejada de la ciudad para evitar la peste. Y allí empiezan a contar historias. Historias de amor, de desamor, de sexo, bueno, de todos los colores. No voy a ponerme aquí ahora a contar las historias del Decamerón, porque cualquiera de vosotros la puede leer si le apetece. Esto sí que me apeteció ponerlo porque es un cuadro que a mí me encanta, que está en el Prado, que la gente no ve, y se llama La interpretación de Boccelli de las historias del Decamerón. Bueno, pues el Decamerón se ha llevado al cine, a un cine que cuando yo era joven, 30 años tenía, estuve en Londres, y fuimos a ver el Decamerón de Pier Pasolini. Casi me muero del susto, porque aquello era lo que yo no había visto nunca. Eran, pues eso, las relaciones sexuales tal como ahora todo el mundo encuentra normales, pero que en aquella época no las encontrábamos. Bueno, ha habido muchas películas sobre el Decamerón. Una de ellas, la última ha sido una de Woody Allen, a Roma con amor, y realmente siempre cuenta estos jóvenes que se retiran a una villa para distraerse mientras la epidemia está pasando. Aquí tenemos una de las
anuncios del Decamerón. Este es otro, de Giovanni Boccaccio. Y este es otro de las películas del Decamerón. Bueno, muchas gracias y ya hasta la próxima.